Muy buenos días, mis hermanos. Sean ustedes muy bienvenidos a esta segunda parte del podcast de nuestro canal Comunidad de Escritores Cristianos. En esta ocasión, su presentador, Agustín Alcaraz, vamos a tener la presentación del libro de nuestro amado hermano Albert Rodríguez, uno de los cofundadores de la Comunidad de Escritores Cristianos, cuyo libro se llama El Catecismo Cristiano, una compilación y redacción de nuestro hermano Albert Rodríguez, el cual nos invita a poder estudiar el catecismo y la doctrina de nuestra fe en Cristo. Antes de pasar a escuchar a nuestro amado hermano Albert, quien nos va a contar un poco acerca de quién es él, acerca de su obra, acerca de su vida, acerca de su ministerio, quisiera repasarles e invitarles brevemente a visitar nuestros distintos canales en las distintas redes sociales. Pueden encontrarnos en YouTube con el nombre SEC_el podcast. Pueden encontrarnos en la plataforma de Spotify como Comunidad de Escritores Cristianos y también pueden encontrarnos en Facebook también como Comunidad de Escritores Cristianos y pueden visitar nuestra página, pueden ver nuestro contenido y también podrán ir viendo los podcasts de cada uno de los hermanos que van a ir siendo presentados con sus libros respectivos. Sin más que agregar, hermanos, pasamos ahora a escuchar un poco a nuestro hermano Albert en la presentación de su libro El Catecismo Cristiano. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Albert Rodríguez y es un gusto y gozo estar con ustedes para la presentación de mi persona y de mi libro. Pues bien, ¿quién es Albert Rodríguez? Soy mexicano y vivo en Ciudad Madero del estado de Tamaulipas. Tengo 40 años de edad y soltero. Desde que tenía 14 años siempre tuve claro la idea de que quería ser escritor y leía mucho desde mi niñez, gracias a que mi padre me heredó ese amor por los libros. ¿Cómo fue mi conversión? O más bien, ¿de qué manera el Señor me convirtió? Desde que nací tuve unos tíos cristianos, mis tíos Pancho y Fidela, que ya están con el Señor. Ellos no cesaron de orar por mi salvación y la de mis padres. De hecho, mi tía Fidela, la hermana mayor de mi madre, siempre buscaba maneras de compartirme la Biblia y el Evangelio desde que era muy niño. Por eso me acuerdo bien de las historias de la Biblia que ella me contaba, a pesar de la desaprobación de mi madre, porque éramos una familia muy católica de hueso colorado. Sin embargo, pasé una época de mi vida muy difícil. Yo me recuerdo a orillas de la playa Miramar, casi como a las 7 de la mañana, con el mar y un cielo nublado y gris. Estaba pasando por una profunda crisis personal. Por varios años era agnóstico. Es decir, en ese entonces no sabía si existía o había un Dios. Y había renunciado a la religión católica. Me había decepcionado bastante. Y después de tanto tiempo, elevé una oración a Dios. Curiosamente, no me llegó ni una voz del cielo ni nada por el estilo. Solo se me atravesó un pensamiento. Tienes que nacer de nuevo. Y resulta que tenía el vago recuerdo de haber escuchado antes esas palabras, pero no ubicaba dónde o en qué contexto. Ahora sé que era algo que mi tía Fidela me decía mucho desde que era niño. Eso fue en el 2006 y en los siguientes años sería perseguido, literal, perseguido por cristianos en todos lados, predicándome el evangelio hasta que el Señor Jesús se compadeció de mí y me trajo a la fe y al arrepentimiento. Después de eso, Dios me llevó a la iglesia Amistad Reformada de Tampico, bajo el pastorado del doctor Roberto Perales, a quien le mando un saludo y un abrazo.
Y esta iglesia es la que me congrego desde el 2012 y este año 2024 cumplo más de 12 años como miembro. Ahí sirvo en el ministerio de predicación y enseñanza de la palabra de Dios con la gracia del Señor. ¿A qué me dedico? Pues actualmente el Señor me ha permitido sostenerme a través de mi profesión. Soy diseñador gráfico independiente. He trabajado en el diseño de portadas para editoriales como Trero Press y la editorial Bautista Reformada, así como para otros autores independientes. Prácticamente me dedico a la redacción, edición y maquetado de libros, además de la ilustración digital. También creo algunos contenidos multimedia para redes sociales. Y de repente también reparo y restauro libros y Biblias. ¿Cuál es tu preparación teológica? Bueno, considero que la preparación teológica es la que recibes en el contexto de tu iglesia local, a través del discipulado y la instrucción con el pastor o consejo de ancianos, o los maestros que estén ahí. Así que gracias a Dios me ha capacitado todos estos años con mi pastor y de los maestros y consiervos a los cuales fui y sigo siendo enseñado. Pero si hablamos en términos formales, pues soy estudiante del Seminario Bíblico Salmo 119, en el cual tomé cursos de predicación expositiva y consejería bíblica. Y actualmente estoy en el curso de Biblia y Teología, que prácticamente es teología bíblica y teología sistemática, con duración de 2 años. Y con el favor de Dios estaré concluyendo el próximo año 2025. Aparte de ello, se me concedió el privilegio de formar parte de Endos Network, que es una red internacional de plantación de iglesias. Ahí tengo el rol o función de director asociado e instructor de la residencia Endos de Tampico, México, en mi congregación junto con mi pastor, quien es el director principal de esta residencia. Al mismo tiempo, soy capacitado por este programa de plantación de iglesias, certificado por el Southwestern Baptist Theological Seminary, o el Seminario Teológico Bautista del suroeste de Estados Unidos. ¿De qué trata mi libro? Mi libro es un catecismo, por ende defino un catecismo como un documento que busca reunir las enseñanzas esenciales de la fe cristiana en un formato de preguntas y respuestas para discipular a los nuevos creyentes y reafirmar a los creyentes maduros. Se le titula El Catecismo Cristiano, aclarando que no es como una especie de rechazo a los catecismos o documentos tradicionales, sino más bien el fin de este catecismo es procurar y volver al fundamento y contenido de nuestra fe cristiana. Por supuesto, en el contexto y lenguaje de las Sagradas Escrituras y el Santo Evangelio del Señor Jesucristo. Y este libro, El Catecismo Cristiano, es prácticamente una versión revisada y basada de otros catecismos, principalmente del Catecismo Menor de Martín Lutero, el Catecismo de Heidelberg, el Catecismo Menor de Westminster. Quiero hacer mención importante que mi pastor hizo la revisión de este libro y me ha hecho las observaciones bíblicas, teológicas, pertinentes y necesarias para adaptarlo y mejorarlo. Así que le estoy muy agradecido por su apoyo en esta obra. Fruto de esta compilación y revisiones es que tenemos una obra que ha recogido una serie de enseñanzas bíblicas y básicas para la edificación de la Iglesia del Señor. Este catecismo posee 160 preguntas y respuestas divididas en 21 capítulos. Y también se han añadido 2 apéndices a este libro. El primero contiene el credo cristiano, que es una versión redactada, concisa y basada en los credos tradicionales e históricos. En cuanto al segundo apéndice, presenta un calendario dominical que sugiere cómo organizar y estudiar el catecismo cristiano durante un año. ¿Por qué escribí mi libro? Más que nada, el catecismo cristiano busca responder a las necesidades de tener una herramienta de instrucción y discipulado, con un lenguaje mucho más sencillo y entendible, con respuestas más cortas y con sustento bíblico y ordenado sin caer en las repeticiones.
Además, a diferencia de los catecismos tradicionales, en el catecismo cristiano se han añadido capítulos con temas doctrinales relacionados a la obra del Espíritu Santo, a la naturaleza de la iglesia local, al matrimonio, la familia, los deberes para con los demás y la enseñanza sobre los últimos tiempos o las últimas cosas. Aunque ciertamente es una cantidad amplia de preguntas y respuestas, los temas en concreto justifican su extensión. Hay capítulos que desarrollan un tratamiento mucho más específico y especial, como por ejemplo sobre los medios de gracia, tales como son el bautismo de los creyentes o la Santa Cena del Señor. También hay capítulos con relación a la oración, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Prácticamente, podríamos decirlo de esta manera, teología en un cuestionario respondido. Sobre todo, este catecismo confirma nuestra necesidad de centrarnos a la obra redentora de Cristo y su Evangelio. Respecto a las expectativas de mi libro, pues que Dios el Padre sea glorificado, Jesucristo exaltado, el Espíritu Santo cada vez más anhelado, su palabra amada y obedecida, y su pueblo edificado. La verdad es que es el anhelo de mi corazón que esta obra sea útil para la enseñanza, para el discipulado, para la escuela dominical, para compartir un tiempo de estudio con otros, para el altar familiar si se quiere. Que todo aquel que lea y estudie el catecismo cristiano pueda realmente amar al Señor sobre todas las cosas y darle gracias por la salvación que en Cristo tenemos por pura gracia. Que conozcan al único gran Dios verdadero y salvador para su gloria. ¿Tengo algún otro proyecto o libro en puerta? La verdad es que de momento me estoy tomando un stand-by, un descanso. Estoy entre dos obras que quisiera terminar. El primero es como una segunda parte del catecismo, pero ahora en el formato de un libro como tal, un libro de discipular o doctrina básica. De hecho se llama Mi Fe Cristiana y prácticamente son fundamentos básicos de lo que nosotros creemos como cristianos. Hay temas como la palabra de Dios, la persona de Dios, la creación y la caída, el evangelio de Jesucristo, el nuevo nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos temas serán abordados en esta obra. Y el otro proyecto literario es un libro para colorear para niños, donde cada página es un panel de cómic. De hecho, este libro para colorear tiene un formato de historieta en blanco y negro. Tratará sobre los 10 mandamientos con relación a la gracia de Dios y cada mandamiento tendrá un capítulo y una historia con niños. En este sí me va a demorar más tiempo porque se trata de ilustrar y dibujar en pantalla. La verdad aún estoy algo indeciso por cuál de estos dos proyectos empezar, pero sigo orando y orando al Señor y ya veremos lo que Él quiere para más adelante y si Él lo permite. Sí, me gustaría comentar algo más. La verdad es que, compartiendo el mismo sentir con mi hermano Agustín en el episodio anterior, nunca esperé que se pudiese publicar mi primer libro. Nunca imaginé que Dios tomaría el inocente sueño de un niño de querer ser un escritor para hacerlo realidad y para un propósito mucho mejor de lo que se esperaba, para su gloria y edificación de su pueblo. Y tuvieron que pasar 26 años. Él me ha ido llevando desde escribir artículos para blogs y hasta llegar ahora con esta preciosa iniciativa que tenemos Agustín, Haas y Osiel de formar y cofundar la comunidad de escritores cristianos, y ahora con nuestro más reciente miembro J.R. González, que está con nosotros también. A todos ellos un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermanos, porque me alentaron y apoyaron incondicionalmente en este proyecto. Y muchas gracias a mi pastor y a toda mi linda congregación de Amistad Reformada de Tampico por tanto amor que me han dado y que no merezco. A todos, muchas gracias. Y sobre todo, gracias a Dios y solo a Dios la gloria. Amén. Fue un gozo para mí presentar este libro y saludarles a todos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Les mando un abrazo fuerte y Dios les bendiga grandemente.
Muchas gracias y muy agradecidos por haber escuchado esta segunda parte del podcast. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Albert, que constantemente el Señor lo está utilizando en su obra para la gloria de su nombre y por supuesto para la edificación de su propia iglesia. Ha sido un gusto tenerles hoy con nosotros. Antes de despedirnos, debemos recordar que la comunidad de escritores cristianos no es una editorial, tal como lo hemos declarado en el primer podcast. Simplemente es una comunidad en donde entre distintos escritores y autores podemos ir animándonos a escribir, podemos ir animándonos a la literatura sana y a la doctrina sana en cuanto a los libros y en cuanto al material que queremos promover para la iglesia contemporánea. No es una editorial, es simplemente una comunidad donde buscamos fortalecer nuestros lazos y buscar fortalecer nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la teología y de la doctrina para la iglesia de hoy. Sin más que agregar, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga y que el Señor les regale una hermosa semana. Hasta la próxima, amigos.